Buenas noches, ¿cómo están? Esta sería la penúltima clase de bioestadística para nutrición, hoy 15 de julio, siendo las 20:13 horas. Vamos a esperar que se conecten los alumnos para dar inicio a la exposición de trabajo práctico para su evaluación. Buenas noches, profe, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, profe, ahí de a poco mis compañeras ya se van a ir. Tranquila, esperamos, tranquila, esperamos sin apuro. Bueno, profe. Consulto, ¿falta alguien todavía? Eliana, Jazmín, Luke, ¿quién falta? Creo que falta Pamela, ¿verdad? Pamela, profe, falta nuestro grupo para empezar la exposición. Le vamos a ir esperando, no hay problema. ¿Contactaste ya con ella? Sí, ya le escribí ya, profe. Ok, Seguro que algún inconveniente nomás tienen, por eso ya no se conecta. vamos a esperarle, tranqui. Sí, gracias, profe.
Buenas. Bueno, creo que ya estamos todos ahora, ¿sí? ¿O no? Esa no escucha. Buenas. Sí, te escuché. Pame, ¿ya está conectada? Yo no escucho nada. Pero Nosotros parece te que es escuchamos. problema con mi computadora. Nosotros te escuchamos. No tengo cámara. Nosotros te escuchamos. Listo. Ya toqué la. Cuando quieran, chicas, pueden ver si pueden compartir su pantalla. Yo me desconecto. O si van a usar pizarra, no sé. Así me desconecto, o sea, silencio mi cámara y les doy a ustedes para que puedan ver si pueden proyectar su trabajo y exponer. Profe, ¿puedes ponerle anfitrión a Pamela para que pueda compartir su pantalla? ¿Me podés guiar cómo hago? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿En dónde voy? Y, a ver, no sé cómo explicarte, profe. En Buenas, la parte profe. participantes dice ahí, Pamela, explicarle un poco como para que te ponga de anfitrión, para compartir tu pantalla. ¿Y por qué no le enviamos nomás a él y él que comparta? Sí, así hice con los de nutrición, perdón, con los de ecología, pero no sé, Igual, pero si pueden hacer ustedes como para que puedan trabajar cómodos, hagamos. igual, No, te voy a enviar nomás, profe, porque yo para explicarte desastre te voy a explicar. Pero, Te voy a enviar nomás ya ahora. ¿dónde se hace eso? Es importante que aprendamos, ¿verdad? Aplicaciones, no, es...
En donde están los participantes suele haber Sí, ahí veo, ahí donde veo. dice. Y al participante lo que tengo es opción invitar. Si veo los participantes, ahora me voy a Paola, le doy más a Paola, añadir, Pamela. hacer anfitrión, ahí está, ya. Desea cambiar A anfitrión, Pamela Pamela. Ortiz, ahí, ya, está. Anfitrión, ya. Ok. Hola. Hola, profe. Ahí Excelente, se ve bien. se ve bien, ¿verdad? No. Espérame que un segundito. Voy a... Ahí está. Bueno, voy a ampliar. Y... ¿Cómo con tu computadora para proyectar? Ahí está. Sí, ahí ya se ve ya. O sea, Yo voy a ir cambiando, voy a apagar más mi micrófono porque la compañera Jazmín va a presentar. sí, yo también. Bueno, buenas noches compañeros, buenas noches profesor. Nosotros le vamos a estar hablando un poquito sobre lo que es muestreo por conglomerados. Este grupo está integrado por Pamela Ortiz, Mireya Noguera y las que les habla, Jazmín Cardoso. Bueno, voy a hablar un poquitito, una pequeña introducción de lo que es el muestreo por conglomerados. Consiste en crear grupos más pequeños que la población, los cuales reflejen o compartan todas las características de esta. Pamela, si puedes cambiar, por favor. Luego, elegimos alguno de los conglomerados como muestra y lo analizamos de forma detallada. A este tipo de muestreo aleatorio se le conoce también como muestreo por cúmulos o muestreo por áreas. Siguiente. Se utiliza cuando no se pueden estudiar todos los elementos de la población, ya que esta es muy grande o se encuentra dispersa en un área geográfica muy extensa, por lo que los costos de la investigación serían relativamente elevados. Ahora les voy a hablar un poquito de lo que es el muestreo por conglomerado, lo que va realmente en sí, ¿verdad? Nos ayuda cuando es imposible o muy poco práctico crear un marco de muestreo de una población objetivo, debido a que es muy dispersa geográficamente y el costo de la recopilación de datos es relativamente alto. El muestreo por conglomerado es un procedimiento de muestreo probabilístico en que los elementos de la población son seleccionados al azar en forma natural por agrupaciones. Los elementos del muestreo se seleccionan de la población de manera individual, uno a la vez. Esto quiere decir que este muestreo, por ejemplo, nos habla de que es un muestreo pequeño que debemos tomar de una población muy grande, ¿verdad? Entonces, se utiliza este tipo de muestreo para que los costos sean un poco más bajos, porque si no van a ser costos relativamente altos por el tema de que la población es demasiado dispersa, entonces se toma una muestra de cada población, por decirlo así. Las unidades de muestreo o grupos pueden ser espaciados, tal como ocurre naturalmente en las unidades geográficas o físicas. Por ejemplo, estados, delegaciones o distritos, en base a una organización como escuelas, grado escolar o servicio telefónico, tales como códigos de área o el cambio de las claves de los números de teléfono. La heterogeneidad del grupo es fundamental para un buen diseño del muestreo por conglomerados. Por otra parte, los elementos dentro de cada grupo deben ser tan heterogéneos como la población objetivo. Algunos pasos para seleccionar un muestreo por conglomerado.
Definir la población objetivo. Tenemos que definir primero qué es lo que queremos saber. ¿Cuál es el objetivo? ¿A dónde queremos llegar? Determinar el tamaño de la muestra deseada. Identificar un marco de muestreo existente o desarrollar un nuevo marco de muestreo de grupos de la población objetivo. Evaluar el marco de muestreo para la falta de cobertura, cobertura excesiva, múltiple cobertura y la agrupación, y hacer los ajustes cuando sea necesario. Idealmente, los grupos serían tan heterogéneos como la población, mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos. La duplicación de elementos de la muestra puede aparecer si elementos de la población pertenecen a más de un grupo. La omisión dará lugar a un sesgo de cobertura. Determinar el número de grupos que se seleccione. Esto se puede hacer dividiendo el tamaño de la muestra por el número promedio estimado de elementos de la población en cada grupo. En la medida en que la homogeneidad y la heterogeneidad de los grupos sean diferentes a la de la población, el número del grupo aumenta e incrementa la precisión. Por otra parte, si las diferencias aumentan, la precisión disminuye. Seleccionar al azar el número previsto de las agrupaciones. Continúa mi compañera Mireya Noguera. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Continuando con el tema, subtipos del muestreo por conglomerados. Dos grandes dimensiones se utilizan para clasificar los diferentes tipos de muestreo por conglomerados. Una se basa en el número de etapas en el diseño de la muestra y el otro en la representación proporcional de los grupos en la muestra total. Subtipo basado en el número de etapas. A menudo el muestreo por conglomerados se lleva a cabo en más de una etapa. Una etapa es un paso dentro del proceso de muestreo en el que se toma una muestra considerando el número de etapas en el diseño. Hay tres subtipos principales de este muestreo: de una sola etapa, de dos etapas y el muestreo por conglomerados de etapas múltiples. Muestreo por conglomerados de una etapa. El muestreo se hace una sola vez. Un ejemplo sería, digamos que estamos interesados en el estudio de personas sin hogar que viven en refugios. Si hay 5 refugios en una ciudad, un investigador seleccionará al azar a uno de los refugios y luego incluirá en el estudio a todas las personas sin hogar que residen en el refugio seleccionado. Un investigador de mercado podría optar por utilizar un diseño de muestreo por conglomerado de una sola etapa. En este caso, este ejemplo sería de una sola etapa. Digamos que un investigador está interesado en la prueba de comercialización de un producto. El investigador puede seleccionar al azar códigos postales, enviar muestras del producto junto con un cuestionario de evaluación a cada dirección dentro del grupo seleccionado. Otro ejemplo sería de una sola etapa de muestreo por conglomerado. Muestreo por conglomerados en 2 etapas. El diseño incluye todos los pasos del diseño de un muestreo por conglomerados, con una excepción del último paso. En lugar de incluir todos los elementos de los grupos seleccionados de la muestra, una muestra aleatoria, ya sea una muestra aleatoria simple, muestra estratificada o muestra sistemática, se toman los elementos de cada grupo seleccionado.
El muestreo por conglomerados de una etapa se refiere a veces como un submuestreo. En general, a menos que el grupo sea homogéneo, un diseño de muestra de conglomerados en 2 etapas es mejor que de una sola etapa. En este caso, vendría a ser de 2 etapas el muestreo por conglomerados. Muestreo por conglomerados de etapas múltiples. En este caso ya sería muchísimo más etapas, o sea, ya variaría las etapas, no solamente 2. Las encuestas de grandes áreas geográficas requieren un diseño de la muestra algo más complicado que los descritos hasta este punto. Por lo general, se debe utilizar un diseño de muestreo por conglomerados de etapas múltiples, que consiste en la repetición de 2 pasos básicos, listado y toma de muestras. Típicamente, en cada etapa, los grupos se hacen progresivamente más pequeños en tamaño y en la última etapa se utiliza el elemento de muestreo. Los procedimientos de muestreo aleatorio simple, estratificado o el sistemático pueden ser diferentes en cada etapa. Este vendría a ser el estado, el de etapas múltiples, donde se elige y cada vez la población es más pequeña. Fortalezas y debilidades del muestreo por conglomerados en comparación con el muestreo aleatorio simple. Fortaleza. Si los grupos están definidos geográficamente, el muestreo por conglomerados requiere menos tiempo, dinero y mano de obra. El muestreo por conglomerados permite muestreos posteriores debido a que los grupos incluidos de la muestra son elementos agregados. Ese no había más, Pame. Hasta ahí nomás de tu parte, mira. Debilidades entonces. Una muestra por conglomerados puede no ser la más representativa de la población, como en el caso de una muestra aleatoria simple del mismo tamaño de la muestra. Las variaciones en las muestras tienden a ser mucho más altas que en las del muestreo aleatorio simple. Estas vendrían a ser sus ventajas y desventajas también, como es del muestreo aleatorio simple y del conglomerado. Y sigue la compañera. Ahí se me ve. Bueno, no importa lo si me ven a mí, no importa que vean la diapositiva. Sí, bueno, se te ve. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Continuando con lo que ya estaban hablando mis compañeras, voy a estar hablando de las fortalezas en comparación con el muestreo aleatorio simple y las debilidades que también tiene en comparación con el muestreo simple. Las fortalezas. Uno puede estimar características de los grupos como el de la población. Y en el caso de una debilidad que tiene es que el muestreo por conglomerados hace aún más complejo el análisis de datos e interpretación de los resultados. ¿Por qué? Porque es una población mucho más amplia. Entonces los resultados no son tan exactos como cuando se demuestra una población más específica. El muestreo por conglomerados no requiere de un marco de muestreo de todos los elementos de la población objetivo. Y como debilidad tenemos que el muestreo por conglomerados produce errores de muestreo más grandes para muestras de tamaño comparable que otras muestras de probabilidad. Entonces acá tenemos, si bien el muestreo de conglomerados, digo bien, tiene sus desventajas en el sentido de que no es tan preciso en muchos casos, también es muy útil. ¿Por qué? Porque existen poblaciones muy amplias que no se va a poder evaluar, o sea, no se va a poder realizar una muestra si no se tiene un presupuesto muy alto, que es la mayoría de los casos, ¿verdad? Entonces se utiliza este tipo de muestreo. Entonces sí nos es muy útil cuando queremos cuando queremos realizar un muestreo y nuestra población es bastante amplia.
Normalmente los que son expertos, como el profesor, por ejemplo, que hacen la parte de muestreo y que entiende bien, porque a nosotros nos confunde todavía un poquitito, de acuerdo al estudio que se tiene que hacer, le orienta a los que quieren hacer el muestreo. Entonces le dice, de acuerdo a esta población, este tipo de muestreo es el que más conviene utilizar, ¿verdad? Y acá les voy a mostrar un ejemplo que estuvimos preparando con las compañeras, que en el caso, por ejemplo, yo tomé como ejemplo, pero no sé si hice bien, profesor, porque nosotros tenemos nuestro tema de tesis, ¿verdad? Que es trabajar con el tema de viandas saludables. Tenemos un proyecto de elaboración de viandas saludables, ¿verdad? Y queremos apuntar a los trabajadores de, ¿cómo te digo? De la ciudad, bueno, de un barrio en específico, en realidad, de la ciudad de Coronel Oviedo. Entonces, voy a leerlo un poquitito. Características de la alimentación de los trabajadores en la ciudad de Coronel Oviedo del barrio Centro. Una empresa de viandas saludables quiere conocer qué tipo de alimentación realizan los trabajadores de la zona para conocer la frecuencia con la cual consumen alimentos saludables, por lo que enviará la encuesta que se llama Comiendo Mejor y Más Saludable. Ahí me confundí, que fue elaborada, quería poner, por expertos en metodología de encuestas. Sin embargo, como se pretende realizar entrevistas posteriores, la empresa decide no enviarla a todos los trabajadores de la zona. Obviamente, si vamos a enviarle a todos los trabajadores de la ciudad o del barrio en sí, van a ser muchos. Entonces, perdón, ya que la acumulación de los empleados de la zona es aproximadamente de 4.000 trabajadores. Y ese es un ejemplo nomás. Por lo tanto, se decide realizar un muestreo por conglomerados monoetápicos, o sea, de una sola etapa. Cada empresa cuenta con unos 60 trabajadores que se dividen otra vez en grupos. Y cada empresa tiene 4 grupos, es decir, aproximadamente 240 trabajadores en cada empresa. La empresa de viandas saludables decide elegir un grupo al azar por cada par, por lo que tendremos en total 15 conglomerados. Y se decide enviar la encuesta a los trabajadores de estos 15 grupos, y los conglomerados formados son heterogéneos. Y esa parte no corregí. Bueno, por lo que los grupos de trabajadores están formados. Espérame que, perdón. Voy a cambiar el siguiente. Ay, no se entendió esta parte porque yo corregí, pero no se guardó, había sido. Bueno, entonces. Permiso, permíteme opinar. Sí, Está, sí, por favor. Está súper bien enfocado tu muestreo. No veo Sí, por pero qué acá nomás en la parte, en la conclusión, me había sido, no guardé el cambio que hice. porque vos vas bien, Entonces, barrio de Coronel Oviedo, son 240 trabajadores, elegiste 15 grupos, y de los 15 grupos sí, está diciendo que está heterogéneo, que son, sí. tienen nivel escolar, padre de familia, hijos, está súper bien, no veo por qué objetar. Seguir. Bueno, y lo que sí te quería decir es, profesor, es que nosotros buscamos los ejemplos, ¿verdad? Y en muchos de los ejemplos aparecían de esta manera nomás, y en otros aparecían así muchísimas fórmulas. Y a mí eso es lo que me confundió, o sea, nos confundió en realidad. Y entonces nosotros decidimos poner este ejemplo para que se entienda más, porque con el tema de la fórmula y eso yo no iba a saber explicarle tan bien como vos nos explicás a nosotros. A alimentarnos, ¿verdad? Nuestro objetivo era estudiar bioestadística, nutrición, es establecer la técnica nomás. La técnica Claro. y saber deducir cuánto voy a muestrear. Entonces está bien así, no me como voy pusimos. no me voy a complicar con qué fórmula de varianza, error estándar, nivel Ok. de confianza, no me voy a liar. Sí sabemos teóricamente de dónde sale, pero no me voy a complicar para eso, ¿verdad? Entonces está bien así este ejemplo que pusimos. Súper, súper, súper. Súper. Bueno, entonces voy a continuar más, profe. En conclusión, existe una variedad de opciones útiles para la selección de muestras, métodos probabilísticos y no probabilísticos y otros, que se deben escoger con base al tipo de investigación a realizar y también los recursos con los que cuenta el investigador.
que es lo que justamente estábamos diciendo, y en ejemplos anteriores también, en clases anteriores con el profesor, vimos, por ejemplo, que se pedía, por ejemplo, un muestreo y que le daban o qué sé yo, la empresa que le contrata al que va a hacer el muestreo le dice que tiene plata para 400 personas nomás, por ejemplo, para hacer muestreo de 400 personas. Entonces el investigador se tiene que adecuar a ese presupuesto y de acuerdo a eso va a optar por la mejor opción de muestreo. Toda persona que va a ejecutar un estudio debe asesorarse para elegir adecuadamente el tipo de muestreo para dar sustento a los resultados. Además, lo debe describir metodológicamente, con detalle para poder reproducirlo en futuras investigaciones. Bueno, gracias a que pudimos investigar este tema, pudimos comprender un poquitito más de la importancia del muestreo por conglomerados, especialmente, por ejemplo, en nuestra área de nutrición, ¿verdad? Nos podría ser útil si queremos hacer un estudio en una población muy amplia y no tenemos los recursos para hacer el estudio en toda la población, entonces tomamos como muestra un grupo más pequeño. Nos ayuda cuando no es imposible o poco práctico crear un marco de muestreo de una población objetivo, debido a que está muy dispersa geográficamente y el costo de la recopilación de datos es relativamente alto. El muestreo por conglomerados es un procedimiento de muestreo probabilístico en que los elementos de la población son seleccionados al azar, en forma natural, por agrupaciones. Los elementos de muestreo se seleccionan de la población de manera individual, uno a la vez. Y hasta ahí es nuestra presentación, profesor. Si por ahí tenés alguna duda o querés aportarnos algo más, te vamos a agradecer también. Voy rápido. Primeramente, quiero preguntar al auditorio, fuera de lo que es Pamela, Jazmín y Mireya, ¿verdad? Son las 30 Sí, edades. sí, sí. ¿Qué preguntas quieren hacer a los compañeros de su presentación? Disculpe. De mi parte, ninguna, profe. Súper bien, ¿no? ¿Alguien que quiera preguntar algo? De mi Bueno, parte tampoco, profe. Ninguna pregunta. está claro. Dale, excelente. Bueno, chicos. Y el contenido del trabajo práctico, el tema conglomerado, la intención era que ustedes investiguen, que se pongan de acuerdo, que establezcan según los puntos que yo les guié, y está muy bien enfocado. Me pone muy contento eso realmente, ¿verdad? Porque uno realmente cuando investiga o hurga es cuando va alimentando los conocimientos, y por el camino surge. Me doy cuenta de que la nutrición es una rama de la salud, sí o sí, ¿verdad? Y forzosamente nos vemos ligados a buscar estrategia ante una situación. Y las estadísticas, ¿verdad? Las técnicas de muestreo, en qué nos nutre a nosotros? Y cuando se nos presenta una situación, voy a saber, depende de mi recurso del cual dispongo para optar por muestreo aleatorio simple, por sistemático, por estratificado o por conglomerado, lo que ustedes vieron, ¿verdad? Con esa intención tenemos que salir preparados para aplicar a la disciplina o la profesión que estamos ejerciendo, ¿verdad? Esa es la finalidad. Por eso, ¿verdad? Te quiero pedir, Pamela, si puedes poner tu proyector en la parte de tu ejemplo, porque vamos a discutir rápidamente sobre eso, ¿verdad? Ok, ahí puse. Ok, esta es la investigación que las compañeras optaron, ¿verdad? Quiero preguntar al auditorio, no a los disertantes del grupo de exposición, a los demás compañeros yo quiero preguntar. Para esta investigación que eligieron las compañeras, ¿verdad? Del servicio de vial, les pregunto, ¿cuál es la población de estudio para este estudio, o para la que ellas apuntaron? ¿Cuál es? Gabriel, Jazmín, Liz, Luke. Repetirán por la pregunta otra vez, profe. Sí, ¿cuál es la población de estudio que ellos eligieron para esta investigación? ¿Cuál es la población? Esos no son los ciudadanos, profe.
Los ciudadanos es lo que le voy a medir cuando le dé la vianda de mi plato, de mi servicio gastronómico, vamos a decirle, ¿verdad? Ellos son los individuos de estudio que yo voy a estudiar. Yo pregunté cuál es la población. ¿Cuál es la población que eligieron las compañeras? Oviedo. Coronel Oviedo, muy bien. Eso es lo que tiene que identificar cuál es mi población de estudio. Ellos decidieron lanzar esta investigación en la ciudad de Coronel Oviedo, ¿sí? Buenos Aires. ¿Cuál es el tamaño de la población para este estudio? El tamaño de mi población, ¿saben cuál es, chicos? Es toda la 4.000. población, la cantidad de habitantes que tiene Coronel Oviedo. No tenemos nomás ese dato acá, pero tengo que saber que el tamaño de mi población, porque elegí Coronel Oviedo, es la cantidad de habitantes, ¿sí? Ese es mi tamaño de población. Ahora, no conozco, acá no tenemos datos, eso no importa, pero el tamaño de la población es la cantidad de habitantes que tiene Coronel Oviedo, que es mi población de estudio. Ahora bien, ellos optan por el sistema de conglomerados, ¿sí? ¿Cuáles son los conglomerados para este estudio? ¿Cuáles son? Solamente para los que nos pusimos la pregunta, ¿verdad? Para todos, ya pueden para todos. Y en este caso, al menos los conglomerados serían los diferentes grupos, o sea, los trabajadores de las diferentes... Sí, son los grupos, muy bien. Grupo Los 1, grupos, grupo sí. 2, 4. Pero ¿cómo le Sí. llamo a ese conglomerado? Acá yo estoy viendo cuál es el conglomerado. ¿Qué grupo es? ¿Qué grupo? De Coronel Oviedo, vamos a decir que tiene 200.000 habitantes, qué sé yo. Conglomerado monoetápico, ¿o no Ese es es mi eso? etapa. Ese optaron por la etapa monotápica. Una sola vez voy a hacer el estudio. Pero ¿cuáles son mis conglomerados? Veo que eligieron. 15 conglomerados. Sí. ¿Cuáles son esos? Yo veo que son las empresas. Usaron, los grupos son las empresas. Y veo que hay cada empresa tiene 4 grupos. No veo nomás la cantidad de empresas, pero son las empresas, ¿verdad? Las empresas son. De las empresas que son mi conglomerado, voy a extraer otra vez grupos de trabajadores al cual les voy a ofrecer mi vianda. Eso ya es otro punto. O sea, elegir por muestreo aleatorio simple, por sistemático, a quienes voy a hacer el estudio de ese servicio. Pero entonces, 15 empresas aproximadamente son 15 en total. conglomerados, Isaías, con 15 grupos, o sea, 15 empresas entonces, ¿verdad? Muy bien, de los 240 que hay, ¿verdad? No sé cuántas, no habla de cuántas empresas hay. Cada empresa cuenta con 60 trabajadores, bueno, tenemos la cantidad de empresas, ese dato darle falta, eso tiene que agregar, ¿verdad? Establecer mi conglomerado, que son las empresas, y qué cantidad de conglomerados tengo y cuántas empresas tiene Oviedo, por ese lado. Y segundo, que supongamos que tenga 100 empresas. 15 conglomerados, voy a trabajar con 15, son mis 15 empresas. Sí. Ok. O sea que la cantidad de empresas que hay, lo que nos falta agregar. Sí, cantidad de conglomerados con el cual voy a trabajar, ¿verdad? Ok. Bueno, chicos, estamos muy buen trabajo, corrijan eso, por favor, para tener exactos los 20 puntos y alce cada uno de los integrantes, ¿sí? Por hoy les dejo. Repasen, la otra semana vamos a estudiar, sí, porque O sea, es el profe, último grupo. Sí. consulta. Nosotros ya alzamos ya en la plataforma, modificamos nomás otra vez y volvemos a alzar. Lo que pasa es que la corregido. calificación es individual y tengo que ponerle a Pamela, a Jazmín y mire, ya pongan otra vez la réplica, por favor, para poder calificarlo. Ok, profe, dale, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Nos vemos profe. el próximo viernes más temprano lo posible con el siguiente grupo y repasamos para el examen final, ¿ok? Sí, Gracias, genial, Gracias, profe. profe. Gracias. Buen fin de. Gracias. Chao, chao. Igualmente. Chao, chao.